Los jardines del tiempo. Capítulo 1. El aroma de la revelación. En los albores del siglo XXII, cuando las grandes ciudades flotantes de Europa se alzaban como catedrales de cristal y metal sobre los océanos crecidos, la doctora Anya Petrova trabajaba en las profundidades del Instituto Kepler de Investigación Temporal, oculto bajo las aguas del Mediterráneo expandido. Su laboratorio, una sinfonía de aromas imposibles, albergaba la colección más extensa de esencias sintéticas jamás reunida por la humanidad. Anya no era una científica cualquiera. Nacida en los últimos vestigios de Moscú terrestre, antes de la gran inundación de 2089, había heredado de su bisabuela Katarina, una de las últimas perfumistas artesanales del mundo, una sensibilidad olfativa que rozaba lo sobrenatural. Donde otros percibían simples moléculas aromáticas, Anya detectaba patrones, frecuencias, ecos de algo mucho más profundo. Fue durante el invierno perpetuo del 2118 cuando realizó el descubrimiento que cambiaría el curso de la historia humana. Mientras analizaba las propiedades cuánticas de una esencia derivada del último bosque de secuoyas conservado en los laboratorios de Nueva California, sus instrumentos registraron algo imposible. Las ondas olfativas generadas por ciertos compuestos aromáticos parecían crear interferencias en el tejido mismo del espacio-tiempo. ¡Imposible!, murmuró, ajustando sus lentes de realidad aumentada, mientras observaba los datos danzar ante sus ojos como luciérnagas matemáticas. Los aromas no pueden, no deberían poder. Pero allí estaban las lecturas. Distorsiones temporales microscópicas, ondas gravitacionales anómalas, fluctuaciones en la constante de Planck, que coincidían perfectamente con los picos de intensidad aromática. Capítulo 2. La conspiración de los sentidos. Su asistente, el joven Dr. Marcus Chen, un neurocientífico especializado en percepción sensorial, fue el primero en presenciar las implicaciones del descubrimiento. Marcus, descendiente de una familia de inmigrantes que había huido de las guerras del agua de 2095, poseía una mente analítica que complementaba perfectamente la intuición de Anya. «Doctora Petrova», dijo Marcus, revisando por enésima vez los cálculos, «si estos datos son correctos, estamos ante algo que trasciende todo lo que conocemos sobre la física temporal. Los aromas no solo están creando estas distorsiones, sino que parecen estar comunicándose con ellas». Anya se acercó a la ventana de su laboratorio, contemplando las luces submarinas de la ciudad que parpadeaban como estrellas ahogadas. En las profundidades, las granjas de algas bioluminiscentes creaban patrones hipnóticos, recordándole que la belleza podía florecer incluso en los lugares más inesperados. «Marcus, ¿has considerado la posibilidad de que los aromas siempre hayan tenido esta propiedad, pero que nunca tuvimos los instrumentos para detectarla?», preguntó su voz teñida de una excitación contenida. «¿Y si la memoria olfativa no es solo neurológica, sino temporal?». La respuesta llegó cuando menos la esperaban. El doctor Víctor Semenov, director del instituto y antiguo rival académico de Anya, irrumpió en el laboratorio acompañado de la doctora Elizabeth Bose, una física teórica cuya reputación era tan brillante como su ambición. «Petrova», gruñó Víctor, su acento ruso espesándose como siempre ocurría cuando estaba agitado. «Los sensores del instituto han detectado anomalías temporales emanando de tu laboratorio. Explícate, ahora». Elizabeth, una mujer de mediana edad cuyos ojos grises parecían calcular constantemente, se acercó a los instrumentos con la precisión de un cirujano. «Fascinante», murmuró. «Las lecturas sugieren que han creado microagujeros de gusano, utilizando compuestos aromáticos. Anya, ¿esto es revolucionario o completamente absurdo? Posiblemente ambas cosas». Capítulo 3. El portal de los ancestros. La tensión en el laboratorio era palpable cuando Anya decidió demostrar sus hallazgos. Con manos temblorosas, pero decididas, combinó 3 esencias que había estado perfeccionando durante meses: extracto de rosa búlgara cultivada en condiciones de gravedad cero, esencia de cedro libanés preservado en criogenia, y un compuesto sintático que había bautizado como memoria cristalizada.
El aroma resultante era indescriptible, dulce pero no empalagoso, terroso pero etéreo, familiar pero completamente extraño. Es como si todas las madres del mundo hubieran horneado el mismo pan en paralelo a través de las dimensiones. Lo que sucedió después desafió todas las leyes conocidas de la física. El aire frente a ellos comenzó a ondularse como agua, creando un vórtice translúcido del tamaño de un espejo. A través de él, como mirando a través de una ventana empañada, pudieron ver figuras borrosas moviéndose en lo que parecía ser el mismo laboratorio, pero diferente, más antiguo. Las paredes eran de piedra, no de metal biocompuesto. Las mesas, de madera verdadera, no de materiales sintéticos. «¡Dios mío!», susurró Marcus. «Es el laboratorio original del instituto, antes de la inundación, antes de que tuviéramos que mudarnos bajo el agua». Una figura se hizo más nítida. Una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un boño severo, trabajando febrilmente sobre unas notas. Sus movimientos eran precisos, familiares. Era Katarina Petrova, la bisabuela de Anya, en su laboratorio de perfumería convertido en centro de investigación durante los años posteriores al colapso climático de 2087. «Ella sabía», murmuró Anya, las lágrimas desdibujando su visión. De alguna manera ella ya sabía. El portal se mantuvo estable durante exactamente 4 minutos y 37 segundos. En ese tiempo pudieron observar a Katarina trabajando en fórmulas que eran sorprendentemente similares a las que Anya había desarrollado de forma independiente. La anciana parecía consciente de su presencia porque, en un momento dado, se volvió directamente hacia el portal y sonrió, llevándose una mano al corazón. Luego, tan abruptamente como había aparecido, el portal se desvaneció dejando tras de sí solo un aroma residual que ninguno de ellos pudo identificar, algo como ozono y rosas, mezclado con el olor metálico de la lluvia sobre hierro. Capítulo 4. La obsesión del infinito. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Víctor, inicialmente escéptico, se convirtió en el más ferviente defensor del proyecto una vez que comprendió las implicaciones. Elizabeth trabajaba día y noche, desarrollando modelos matemáticos que pudieran explicar el fenómeno, mientras Marcus documentaba meticulosamente cada experimento. Pero fue Anya quien pagó el precio más alto por el descubrimiento. La obsesión se apoderó de ella como una fiebre. Pasaba noches enteras mezclando compuestos, siguiendo fórmulas que parecían llegarle en sueños, persiguiendo ese aroma esquivizo que había percibido al cerrarse el primer portal. Lo llamó el aroma del infinito, una fragancia que prometía no solo ventanas al pasado, sino puertas completamente abiertas al flujo temporal. Su apartamento en los niveles residenciales del instituto se convirtió en una extensión de su laboratorio. Frascos de esencias cubrían cada superficie, creando una sinfonía olfativa que era a la vez bella y abrumadora. Marcus comenzó a preocuparse cuando Anya comenzó a perder peso, sus ojos hundidos pero brillantes con una intensidad febril. «Anya, necesitas descansar», le suplicó una noche encontrándola despierta una vez más, rodeada de fórmulas escritas a mano. «No lo entiendes, Marcus», respondió sin levantar la vista de sus notas. «Está ahí, justo al borde de mi comprensión. Puedo sentirlo, el aroma que conecta todos los tiempos, todos los lugares. Si pudiera recrearlo. ¿Y si no puedes? ¿Y si te estás matando persiguiendo algo que no existe?» Anya finalmente levantó la vista, y Marcus se sobresaltó al ver la transformación en su rostro. Había una sabiduría nueva allí, pero también una fragilidad que lo aterrorizaba. «Marcus, ¿has pensado alguna vez que tal vez el tiempo no es lineal, sino circular? ¿Que tal vez los aromas son la manera que tiene el universo de recordar?» La respuesta llegó de una fuente inesperada. Yuki Tanaka, una botánica especializada en especies extintas que trabajaba en los laboratorios de conservación del instituto. Yuki había estado siguiendo el trabajo de Anya desde las sombras, fascinada por las implicaciones para su propia investigación. «Doctora Petrova», dijo Yuki, una mañana, apareciendo en el laboratorio con una pequeña maceta en las manos. La planta era pequeña, delicada, con hojas plateadas que parecían cambiar de color según el ángulo de la luz. Su aroma era sutil pero complejo: tierra húmeda, ozono después de la lluvia
Y algo más, algo que hizo que los instrumentos de Anya comenzaran a zumbar inmediatamente. Es un híbrido, explicó Yuki, creado a partir de ADN de plantas preservado en el archivo genético de Svalbard, combinado con modificaciones genéticas basadas en sus fórmulas aromáticas. La he llamado Temporalis memoriae. El aroma de la pequeña planta era exactamente lo que Annie había estado buscando, el componente faltante en su fórmula del infinito. Esa noche, en la soledad de su laboratorio, Anya combinó la esencia extraída de la Temporalis memoriae con sus compuestos más refinados. El resultado fue un perfume que desafiaba toda descripción. Era el olor del tiempo mismo, si es que el tiempo pudiera tener olor. Cuando inhaló profundamente, el mundo se transformó. Capítulo 6. Visiones del mañana. El portal que se abrió esta vez no era una simple ventana al pasado, sino algo mucho más complejo. Una red de conexiones temporales que se extendía en todas direcciones. Anya pudo ver simultáneamente el pasado, el presente y múltiples futuros posibles, como si estuviera de pie en el centro de una rosa temporal con pétalos hechos de tiempo. Vio a su bisabuela Catarina trabajando en el siglo XXI, sintiendo instintivamente las mismas conexiones que Anya ahora entendía científicamente. Vio el momento exacto en que la humanidad desarrolló la tecnología para cultivar los primeros jardines temporales. Espacios donde plantas genéticamente modificadas crecían con la capacidad de producir aromas que podían manipular la percepción temporal. Pero lo más extraordinario fue lo que vio del futuro. En una línea temporal que se extendía 50 años hacia adelante, la humanidad había creado una red global de jardines temporales. Estos espacios, que parecían oasis de vegetación en medio de las ciudades flotantes, servían como centros de comunicación con el pasado y el futuro. Los navegantes aromáticos, como llegaron a ser conocidos, podían viajar mentalmente a través del tiempo utilizando combinaciones específicas de fragancias. Vio la curación de traumas históricos, diplomáticos del futuro comunicándose con líderes del pasado para prevenir guerras, científicos colaborando a través de las décadas para resolver crisis climáticas, artistas inspirándose mutuamente a través de los siglos. Pero también vio los peligros. En algunas líneas temporales, la tecnología aromática temporal se había convertido en una adicción. Personas que preferían vivir en el pasado o el futuro antes que enfrentar el presente. Guerras libradas a través de la manipulación temporal. Realidades alternativas que colisionaban como ondas en un estanque. Capítulo 7. La responsabilidad del infinito. Cuando Anya regresó a la conciencia presente, encontró a todo el equipo del instituto reunido en su laboratorio. Marcus, Víctor, Elizabeth, Yuki y varios otros investigadores la rodeaban con expresiones de preocupación y asombro. «Estuviste ausente durante 8 horas», dijo Marcus, su voz temblorosa. «Tus signos vitales eran estables, pero era como si tu conciencia hubiera viajado». Anya se incorporó lentamente, sintiendo el peso de todo lo que había visto. El conocimiento del futuro era una carga terrible y hermosa a la vez. He visto lo que podemos llegar a ser, y también lo que podríamos destruir. Los jardines temporales no son solo una posibilidad, son una inevitabilidad. Pero cómo los usemos determinará si salvan a la humanidad o la condenan. Elizabeth se acercó, sus ojos brillando con la intensidad de la comprensión científica. ¿Qué viste exactamente, Anya? ¿Podemos replicar la experiencia de manera controlada? Podemos, respondió Anya. Pero no debemos. No todavía. Primero debemos establecer protocolos, salvaguardas, una ética para la navegación temporal. He visto futuros donde esta tecnología se usa para sanar, y otros donde se usa para dominar. Víctor, pragmático como siempre, cruzó los brazos. ¿Y qué propones que hagamos? ¿Que guardemos este descubrimiento en secreto? La humanidad necesita esperanza, Anya. Después de las inundaciones, las guerras, las crisis, necesitamos saber que hay un futuro mejor esperándonos. No propongo secreto, dijo Anya.
levantándose y dirigiéndose a la ventana del laboratorio. Propongo sabiduría. Epílogo. Los jardines florecen. 5 años después, el primer jardín temporal experimental abrió sus puertas a las afueras de Nueva Ginebra. Construido sobre las ruinas sumergidas de la antigua ciudad, era un lugar de belleza extraordinaria, domas de cristal que albergaban miles de especies de plantas, cada una cultivada específicamente para producir aromas con propiedades temporales. Anya caminaba entre los senderos aromáticos acompañada de Marcus, ahora director asociado del proyecto. Los jardines habían atraído a visitantes de todo el mundo, científicos, artistas, terapeutas y simples curiosos que buscaban una conexión más profunda con el tiempo y la memoria. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Marcus, deteniéndose junto a un parterre de temporalis memoria y que ahora crecían en docenas de variedades. Anya inhaló profundamente. El aroma la transportó por un momento a su infancia en Moscú, al laboratorio de su bisabuela, a las tardes de lluvia cuando el mundo aún parecía lleno de posibilidades infinitas. Los aromas son memoria hecha tangible. Y la memoria, Marcus, es lo que nos hace humanos. No me arrepiento de haber devuelto a la humanidad la capacidad de recordar conscientemente, de comunicarse con su propio pasado y futuro. Pero espero que tengamos la sabiduría de usar este don con responsabilidad. En la distancia, un grupo de niños corría entre las plantas, sus risas mezclándose con las fragancias que flotaban en el aire. Uno de ellos, una niña de no más de 7 años, se detuvo repentinamente junto a un arbusto de rosas temporales. Por un momento, su expresión cambió, como si estuviera viendo algo que los adultos no podían percibir. Luego sonrió y siguió corriendo. Pero Anya había visto esa expresión antes, en su propio rostro, décadas atrás, cuando por primera vez percibió que los aromas guardaban secretos más profundos que las simples moléculas. El futuro, pensó Anya, ya había comenzado a florecer. Los jardines temporales no fueron inventados, fueron recordados, como si la humanidad en su sabiduría ancestral siempre hubiera sabido que el tiempo y los aromas danzaban juntos en una sinfonía invisible. Solo tuvimos que aprender a escuchar su música. Extracto de Memorias aromáticas, una historia personal del tiempo por la doctora Anya Petrova, publicado en 2125.